partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Hola mis hermanos, qué alegría que nos encontremos en una nueva edición de Sentados en un Café con Jesús. Y prepárense porque ahora tenemos invitados espectaculares, entre ellos alguien que se me había perdido. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué te me habías hecho? Hola, mi hermana Adri. No nos habían puesto juntos. Yo pensé que ya no me querías invitar a pan con café. No, pero ya veo que sí. Ya veo que sí. Es que extrañamos pan con frijoles de Robert, ¿verdad? Ya cuando ya los pruebe Zoraida y Marcelo, el nuevo miembro del equipo. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido. Zoraida. Qué alegría. Somos un equipo de lujo ahora. Sí. Bienvenidos. Muchas gracias, qué bendición estar con ustedes y compartiendo acá con esta prédica tan linda de Zoraida. Sí, hola Zoraida. Gracias, muchísimas gracias. Perdón, vamos a divertirnos y por supuesto vamos a tomar café. Definitivamente que sí, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá y bueno, de platicar acerca de lo que el Señor nos quiere decir nuevamente con relación a esa charla. Claro que sí, ella es un mensaje que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Creo que muchos de nosotros lo vamos a necesitar ahorita en esta época que estamos viviendo, pero como todo programa, como todo proyecto de nuestro Señor, lo vamos a entregar a sus pies y vamos a comenzarlo con una oración. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi amado Padre, mi amado Santo Espíritu, queremos dar gracias por esta oportunidad que nos dan, porque tenemos este momento para compartir como hermanos, para compartir este dulce mensaje, Señor, que tienes para nosotros. Este mensaje que quiere botar barreras, Señor, que quiere abrir caminos, que quiere abrir ojos y oídos espirituales. Señor, en esta noche queremos encontrarnos contigo, queremos verte cara a cara, queremos vivir este mensaje para tener una vida mejor junto a ti, Señor. En esta noche queremos entregarte a Zoraida, Señor, que toques sus labios, que toques su corazón, Señor, que lo abra y nos muestre lo que tú en un principio le mostraste a ella, Señor. Te queremos entregar nuestros labios y nuestros oídos espirituales y de manera especial queremos entregarte a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan por medio de la radio, por medio de las redes sociales, Señor, para que estos medios sean de bendición, que lleven este mensaje y que dé un fruto y quiebre cadenas, Señor. Todo esto lo hemos puesto ante ti, también con la intercesión de nuestra preciosa Madre María. Amén. Y bueno, antes que comenzar el programa, yo tengo una pregunta súper importante. Quiero saber si todos tienen su tacita de café. Si están bien preparados. ¿Qué pasó? En la alabanza va a tener tu café, no te preocupes. Sí, cabal, no te preocupes. Bueno, ya estamos armados entonces para comenzar el programa. Y Zoraida, primero tenemos una charla con un título bastante peculiar, uno que probablemente no hemos escuchado en mucho tiempo. Señor, y yo soy mudo, y es algo que nos resuena en el corazón, y ya escuchamos la charla en la palabra viva, pero ahora quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Cómo el Señor trajo este mensaje a tu vida? ¿Cómo es que Él lo puso en tu corazón? Bueno, Adri, déjenme contarles que realmente este tema llegó a mi corazón un día. Yo andaba caminando en la mañana aquí afuera de mi casa. Generalmente salgo a caminar temprano
y estaba oyendo el evangelio, pero eso fue hace ya algo de tiempo, y precisamente era la cita de esta charla, de esta persona que le habían llevado a Jesús, que estaba muda y que decía la palabra de Dios que era endemoniado. Entonces a mí me llamaba la atención porque cuando yo la escuché, o sea, solamente escucharle el evangelio, o sea, de verdad que me abrió los oídos y yo dije, o sea, una persona que no podía hablar y dice la palabra de Dios que está endemoniado. O sea, quizás eso fue lo primero, pero ¿por qué hago clic y por qué hizo clic en mi vida? O sea, y quizás ahí por eso relaciono la cita y con lo que les voy a contar. Fíjense que, déjenme decirles de que yo soy una persona bastante callada, si lo puedo decir de esta manera, pero callada en el sentido de que si a mí hay algo que me molesta, hay algo que no me gusta, yo a veces me quedo callada y no digo nada. Yo digo, ¿para qué me voy a meter en problemas? Mejor no digo esto, mejor voy a dejar las cosas así. Entonces, cuando yo escuchaba de que este personaje, lo que le pasaba era que tenía un demonio adentro, y ese demonio era lo que lo hacía estar mudo. O sea, no era un problema físico que la persona tenía, no fue que por nacimiento lo tenía. Entonces, o sea, allí como que yo abrí los ojos y yo dije, Dios mío, o sea, eso me pasa a mí. Sobre todo, no porque me pase de vez en cuando, sino que me pasa seguido y me pasa en diferentes ámbitos donde yo me desenvuelvo, en mi familia, si estoy afuera, inclusive en la comunidad, si con mis amigos, con mis parientes, con mis hermanas. Entonces, desde ahí el Señor me empezó a revelar y yo dije, no, ¿cómo es esto? O sea, yo tengo que saber qué hay. Entonces, y el título, fíjense que el título, el Señor y yo soy mudo, porque esa fue la primera pregunta que yo le hice al Señor cuando yo escuché el evangelio. Entonces yo me quedé pensando y le dije al Señor, y yo soy muda. Entonces, como ustedes sabrán, el Señor así es, tan simpático, y casi que sentí que me miró a los ojos y me dijo, sí, hija, sí sos muda. Entonces ahí fue, o sea, ahí se empieza a desarrollar todo el tema, porque no solamente estoy hablando de temas en donde uno guarda silencio en cosas pequeñas. O sea, cosas pequeñas creo que uno dice, las puedo sobrellevar y no hay problema, entre comillas. Pero hay otras situaciones del corazón de uno en donde uno guarda silencio y la factura que pasa en uno mismo es grandísima, es alta. Entonces, desde ahí empecé a llevar este evangelio a los pies del Señor en la oración y a preguntarle, ¿verdad? O sea, allí comenzó todo. O sea, ahí, ¿y por qué el nombre del título? Porque fue la primera pregunta que yo le hice al Señor. Así es que allí comenzamos. Gloria a Dios. Zoraida, gracias a Dios que he escuchado tu prédica. No sé cuántos problemas me voy a evitar con haber tenido la bendición de escuchar tu prédica. Lo hubiera querido escuchar hace 10 años, te soy honesto. Y yo quería hacerte una consulta. A mí también me encantó el tema porque es una pregunta al Señor, ¿verdad? De que si yo soy mudo. Y me ha hecho ver esta prédica de que ese demonio que enmudece, ese que pasa desapercibido, es el más peligroso. Y tú, a tu manera de ver, Zoraida, ¿tú piensas que cuando yo ya no puedo decir, o alguien no puede decir te amo, te perdono, te necesito, o perdóname, cuando yo estoy impedido de decir esas cosas, pudiera alguien tener este demonio que enmudece? Marcelo, definitivamente que sí. O sea, allí realmente has dado en el clavo. O sea, eso es parte de, desde el momento en que yo no le puedo decir a alguien te amo, y aquí no es, uno a veces piensa en personas quizás fuera del círculo familiar, ¿verdad? Uno dice, no, es que es difícil decirle te amo a alguien que no es de mi círculo familiar directo, me refiero, o pedirle perdón a alguien, pero lo duro cuando uno empieza a ver es que ni siquiera en el propio círculo familiar uno puede decir un te amo. Estamos hablando de un esposo, estamos hablando de un hijo, inclusive hablamos de papá, de mamá. O sea, a veces es tan difícil, y es tan difícil
y a veces uno se escuda y uno dice, no, lo que pasa es de que así es mi familia, así soy yo no soy, o sea, yo no tengo estas muestras de cariño, y uno se empieza a escudar, y entonces ahí es donde ese bicho, yo cuando a veces hablaba de este tema, yo le decía este bicho, porque fíjense que cuando uno dice el demonio, ¿verdad? Entonces la gente como que se pone alerta y dice, puchica, ¿verdad? Endemoniado me está diciendo. Entonces, aunque en la realidad así es, pero, o sea, si uno lo dice así de entrada, ¿verdad? Entonces uno como que se siente, uy, no, vea, yo soy endemoniado, o sea, realmente se oye raro. Entonces yo decía, es este bicho, ¿verdad? Es que de repente este bicho que ataca, este bicho que está por allí, porque así nosotros podemos ver realmente si nosotros tenemos eso, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no podemos expresarnos, no podemos decir, como tú decís, Marcelo, un te amo, un mira, perdóname, o inclusive si alguien me pide perdón, yo no puedo ser libre de decirle te perdono, o sea, todo esto. Y si nos vamos un poquito más a fondo y más a profundidad, nos damos cuenta que todo esto nos cuesta un montón, no porque yo así soy, sino porque a lo largo de nuestra vida hay heridas que nos han sido, que hemos tenido, pues, heridas en la niñez, heridas en la infancia, heridas en la adolescencia, que te van minando tu verdadera manera de ser, o sea, como Dios te creó desde el principio. Entonces, el escudo más grande es, mejor no decir nada, mejor decir, me voy a evitar problemas, para que no me sigan hiriendo, o para qué voy a decir, voy a pedir perdón si voy a volver a caer en lo mismo, o por qué voy a decirle a la persona te perdono si otra vez me va a volver a sentir mal, me va a agredir, etcétera, etcétera. Entonces, y allí no logramos identificar que esto nos está pasando, que tenemos esa mudez en nosotros y que somos selectivos, fíjate, Marcelo, o sea, somos selectivos porque hay cosas que yo libremente las puedo hablar, las puedo decir y las puedo conversar, o con personas que sí lo puedo hacer y con otras no las puedo hacer, ¿verdad? Entonces, dependiendo si yo asocio, porque a veces si hay una ofensa que me han hecho y yo asocio esa ofensa con la persona, hasta ni siquiera puedo ser libre con esa persona. Entonces, allí vemos la profundidad realmente, por qué Jesús lo denomina esto como un demonio, porque al final le trae a uno consecuencias tan grandes que uno ni se las imagina. Y cuando yo les digo a ustedes de que a veces uno bien hasta es selectivo, ¿verdad? O sea, en lo que yo investigaba acerca de la mudez, fíjense que decía que la mudez era, claro que podía ser adquirida por un problema congénito o por medio de un accidente, uno podía perder sus cuerdas vocales, pero también decía de que la mudez se daba por un problema psicológico, o sea, que la persona como que está quizás en un shock o ante una situación muy fuerte y de repente deja de hablar, o sea, esa es una manera, pero también decía que había otra manera en donde podía ser la mudez selectiva voluntaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo selecciono, aquí hablo, aquí no hablo, de esto no hablo, pero eso yo ya lo hago voluntariamente, ya, o sea, no, y ahí me encantaba a mí el ejemplo cuando yo les decía de que el niño, ¿verdad? El niño cuando está en un ambiente que no conoce y uno lo mira, o sea, el niño cuando está chiquito de unos 4, 5 años, 6 años inclusive, el niño es en un ambiente extraño y lo que hace el niño se agarra, ¿verdad? De las piernas de papá o mamá y no habla, ¿verdad? Y le dice uno, hijo, habla, saluda, y el niño solo se queda viendo. Entonces, esa misma actitud a la edad nuestra, a la edad adulta, a la edad adolescente, a la edad joven, nos pasa exactamente lo mismo. Lo único que no solamente en el tema de solo por un saludo, ¿verdad? Sino que ya en temas más profundos que no quiero hablar. Amén, gracias. Y fíjate, Zoraida, de que escuchándote me pegas una súper sacudida en el tema de la parte de lo espiritual, recordando cuando tuvimos en la radio invitada al padre Fortea, exorcista famoso, que explicaba sobre el tema de la abejación o la perturbación o la posesión, ¿verdad? Y lo menciono porque nuestros hermanos que nos están escuchando pueden decir, como yo soy algo mudo, puedo que yo soy endemoniado. No,
aclaro eso y también me acuerdo del curso pues de cuando nos prepararon para hace muchos años, ¿verdad? Para ser autorizados servidores, ¿verdad? Que en el tema espiritual no le tengamos miedo porque el enemigo que Dios reprenda ya está vencido. Y por eso tú mencionabas el sacramento de la confesión, que un sacerdote tiene la facultad pues, de liberarnos, ¿verdad? Entonces, el tentador es así, ¿verdad? Y nos anda tratando de perjudicar y ponernos mudos, ¿verdad? Y no hay que confundir como la prudencia, porque yo escuchando tu mensaje decía, pero si yo procuro ser prudente y guardar silencio, ¿seré que estoy siendo excesivamente mudo? Y me acordé pues de que te da paz o que no te da paz. Dios es paz, el enemigo es tranquilidad. Y lo menciono pues para que los que nos están escuchando no se vayan a confundir entre prudencia pues y mudez. Pero Zoraida, este tema que tú nos estás tocando, que es bien profundo, ¿verdad? Y que tú decías, hay temas que no quiero tocar en eso, ¿cómo nosotros podríamos discernir esa parte de decir, sí, o sea, aquí hay un problema espiritual, ¿verdad? Que tú lo detectaste y estás en los caminos del Señor, siendo servidora, predicadora de muchos años, de muchas batallas, he oído varios mensajes tuyos y sé que has hecho muchas batallas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros, los que estamos escuchando, que algunos no hemos hecho retiro en la comunidad, ¿verdad? De los que nos están escuchando o no pertenecen todavía a un grupo y no van frecuentemente el domingo a misa, pero que sí les está diciendo, bueno, y si yo soy mudo y me pasa esto, ¿cómo podían ellos discernir? Bueno, una de las cosas, Roberto, quizás antes voy a hacer como una aclaración con el tema de la mudez, relacionándolo con lo que tú decías al principio. La mudez, cuando hablamos de este tema, nos referimos especialmente y precisamente a temas que yo no quiero hablar, que le competen directamente a mi corazón y que mi alma es sacudida profundamente. Y generalmente eso, fíjate que está relacionado con el pecado, ¿verdad? Entonces yo también hacía otra aclaración y es que, porque alguien me hizo una observación y me dice, mire, pero aquí pueden haber personas de que físicamente no pueden hablar y por eso no se expresan. Entonces yo le decía, no, es que no nos referimos a eso, porque inclusive las personas que no, por algún impedimento físico no pueden hablar, ellos sí se comunican, o sea, el tema es la comunicación. ¿Cómo se comunican ellos, verdad? Con gestos, con ademanes, con el lenguaje a señas, y ahí ellos se están comunicando. Entonces no es el problema ese, sino que el problema es de aquello que yo no puedo decir, que me está quejando que me afecta directamente en mi corazón, ¿verdad? Entonces ahí es eso. Entonces, ¿cómo yo lo voy a detectar o cómo yo voy a decir, bueno, ¿y será que me está pasando eso? Fíjense que yo lo veo bien fácil. Yo lo veo bien fácil, como cuando una persona tiene una situación de la cual no puede salir, una situación de cualquier tipo. Ya sea que necesita ayuda con los niños, necesita ayuda con su pareja, necesita como un consejo en un noviazgo, pero esta persona dice, no, la verdad es que mejor yo no voy a decir nada, yo voy a ver cómo voy manejando esta situación, yo a todos los medios que yo tenga a mi alcance, pero yo, ¿verdad? O sea, aquí estoy hablando de mí, o sea, yo digo, yo lo voy a resolver, yo voy a ver cómo hago, yo no le voy a decir a nadie, ni yo, o sea, a veces, y quizás aquí puede ser un ejemplo que puede abarcar a muchos, o a la gran mayoría es, cuando una pareja en el matrimonio tiene problemas, hay problemas y ya son evidentes y se notan, entonces, y no pedimos ayuda, ¿por qué? Porque queremos guardar las apariencias. Entonces quizás la pregunta que yo dejaría aquí para toda persona, para cualquier persona es, ¿qué es lo que escondes y que estás tratando de ocultar atrás de una apariencia? Y ya la persona con solo escuchar eso ya lo va a saber, porque ella sabe en qué área de su vida está aparentando y está guardando cosas para no quedar mal, para no verse mal. Entonces yo creo que por allí más o menos sería como la pregunta que yo le haría, ¿por dónde lo llevaría? ¿Verdad? ¿Dónde estoy yo guardando apariencias? ¿A dónde? Y eso está relacionado con el tema de la modestia que estamos hablando. Gloria a Dios. Y el tiempo va corriendo y ahorita ya tenemos que ir a escuchar una alabanza. Imagínate, ya nos emocionamos y la queremos compartir.
El nombre de la alabanza que vamos a escuchar, hermanos, es Creo en tu amor. Yo creo en tu gracia, creo en tu presencia, yo creo en tu santidad, yo creo en tu amor, creo en tu palabra que nos da la vida, yo creo en la salvación que viene de yo creo en tu santidad, yo creo en tu amor, creo en tu palabra que nos da la vida, yo creo en la salvación que viene de ti, yo creo en ti. Linda alabanza, ¿verdad? Creo en tu amor. Romina de Benedetti, Argentina. Ah, de verdad, bueno, qué alegría, qué buen dato me acabas de dar, porque así tengo la oportunidad de ir a buscarla, porque me he quedado un poco corta de alabanza. Así que, ¿qué dices tú, Zoraida? ¿Qué te pareció? Preciosa alabanza, realmente no la había escuchado antes, pero muy linda, hermosa. Qué bueno, y cae anillo al dedo para esta charla. Y bueno, algo que habíamos estado hablando fuera del aire, ahora quiero traerlo como pregunta. En la palabra de Dios y en tu charla hay un punto bien bonito que tú tocas, ¿verdad? Y que el Señor nos lo presenta, y es que este hombre que era mudo, ¿verdad? Que tenía este mutismo, son otras personas las que lo llevan a Jesús. O sea, no es como en otros casos, en otras citas bíblicas que vemos que estas personas corren y buscan a Jesús, ¿no? En el caso de este hombre fue otras personas que notaron, ¿verdad? Que vieron que era mudo, ¿verdad? Y que quisieron ayudarlo, fueron los que llevaron a este hombre delante de Jesús. Entonces yo quería preguntarte, ok, y estos hombres
que lo auxiliaron, ¿cómo los podemos traer al día de ahora, verdad? A nuestro presente, en lo que estamos viviendo. Si de repente yo soy una persona, o sea, si yo tengo este mutismo, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas o cómo puedo reconocer a estas personas en mi vida? Bueno, fíjate, Adri, que escuchándote te voy a contestar esa pregunta, pero antes quería comentarles otra cosa. En el tema del mutismo, como lo hemos venido hablando, generalmente una persona con problemas de que no habla, generalmente es porque es sorda, o sea, no puede escuchar. Entonces, como no puede escuchar, ella no sabe cómo gesticular las palabras para poder hablar. ¿Y por qué te lo relaciono aquí en este momento? Porque está relacionado con la pregunta que tú me acabas de hacer, de que a él lo llevaron. O sea, este personaje de la Biblia no sabía que necesitaba ayuda. O sea, según él estaba bien como estaba. Entonces, muchas veces eso es lo que precisamente nos pasa a nosotros. Y fíjense de que no estoy hablando solamente a nivel de servidores o que estamos en la comunidad, no, a la gente, o sea, aquí me abro a la gente en general. Muchas veces nosotros mismos no sabemos que necesitamos ayuda, porque como estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de esta manera, a sentir las cosas de esta manera, entonces pensamos que todo está bien, no hay problema. Pero ahora aquí lo voy a amarrar con tu pregunta, es ¿cómo hago? Ahora, ¿cómo hago yo esto? Si bien es cierto, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero hay otras personas que sí se dan cuenta. Nosotros tenemos la bendición en nuestra amada comunidad de contar con el pastoreo, ¿verdad? Que son esas personas que llamamos pastores o ministros, que son la guía espiritual en nuestra vida. Y generalmente cuando nosotros nos les cruzamos a ellos, ¿verdad? Nosotros ni necesitamos decirles nada, ni una palabra, sino que ellos solo nos ven a los ojos y ellos saben que algo nos está pasando. Entonces ya viene ahí la parte donde dice, vaya, venga, mire, ¿qué le pasa? Podemos platicar, ¿verdad? Entonces, claro, ahora, yo, Adri, te voy a decir algo, también en este tema debemos de tener un poco de humildad, o sea, y quizás la palabra poco me queda corta, ¿verdad? O sea, debemos de ser, sí, realmente, debemos de ser humildes, o sea, y imagínate, lo estoy enlazando con lo que hablamos en el segmento anterior, donde yo te decía a ti que yo voy a ver cómo resuelvo esto, a mí, pero en nuestras actitudes, en nuestros gestos, o sea, a veces hasta dejamos de sonreír, así es que si ahorita no están sonriendo es porque algo les pasa, ¿verdad? Entonces sonreír y mudo. Exacto. Mire, Roberto, pues ya se puso bien sonriente. Entonces, liberado. No, pero es cierto, fíjense de que, o sea, de repente se nos va la sonrisa, nuestros gestos son de una tristeza o a veces sentimos el ceño como fruncido, enojado, y esas son como las alertas y son esas cosas que ellos logran ver, ¿verdad? Ellos logran ver y entonces ahí es donde nos dicen un alto. Entonces tenemos esta gran bendición de poder nosotros contarles, o sea, expresarnos, decirles lo que verdaderamente nos está aquejando y que no se lo podemos decir a nadie, ¿verdad? Aquí también voy a hacer la aclaración, esto no quiere decir de que porque hay un problema, una situación que yo no puedo manejar del tipo que sea, económico, sentimental, espiritual, eso no quiere decir de que, entonces yo voy a dejar de ser mudo y yo lo voy a abrir hasta en mis redes sociales, lo que me pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible de que a veces en redes sociales decimos cosas, me siento deprimido, estoy pasando una situación, no damos detalles muchas veces, pero sí dejamos entre líneas que estamos pasando una situación difícil? Entonces, yo no estoy hablando de que lo contrario va a ser de que yo voy a publicar, ¿verdad?, estas cosas. No, todo lo contrario. O sea, en la misma palabra de Dios dice que yo tengo que cuidar con quien yo platico las cosas de mi corazón para que no se aleje de mí la felicidad. O sea, esa cita es impactante que está en Eclesiástico. Entonces, imaginar, perdón.
profunda la cita. Profunda la cita, profunda. Entonces, no quiere decir que yo voy, ¿verdad? Al que se me ponga enfrente. No, o sea, hay una persona. Imagínate que ahorita están escuchando este programa personas que no están en la comunidad y pueden decir, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Eso de la administración y eso es del pastoreo, ¿yo cómo hago esto? Porque hay mucha gente que está afuera que necesita ayuda, necesita ser escuchada. Entonces, ¿cómo, vea? Se puede acercar a un párroco, a un padre, a un sacerdote cercano, se puede acercar a una persona que ella vea que está en los caminos del Señor y que de alguna manera puede comenzar una conversación. O sea, al final maneras hay de hacerlo, ya sea que estemos dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, maneras hay que hacerlo, pero hace falta el ingrediente clave que es la humildad, ¿verdad? Entonces, la humildad nos va a abrir la puerta para poder ser libres, para poder hablar, para decir lo que nos hace falta con la persona que nos va a instruir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, eso quizás es lo que te podría responder con esa pregunta, Adri. Sí, y me parece bien lindo todo esto que has dicho, porque no solo lo presenta en el sentido del pastoreo, de la administración, sino que también si alguien tiene confianza con un religioso o con una religiosa, ¿verdad? Tiene esa bonita oportunidad, o sea, de permitir también de que estas personas sean como estos hombres, ¿verdad? Los instrumentos que nos ayuden a acercarnos a Dios, porque al final si el Señor, mi hermano, mi hermana que usted está escuchando, si el Señor de repente le ha puesto a alguien de esa manera, permítalo, o sea, déjese ayudar por esta persona que el Señor la ha puesto precisamente para acercarla a Él. Amén, amén, así es. Y muchas veces también las maneras son bien poco común, ¿verdad? Y aquí quizás también vale el comentario, el decir cuántas veces hay alguien que te ha invitado a un retiro, ¿verdad? Cuántas veces hay alguien que te ha invitado a una asamblea, cuántas veces, y uno dice, ahora, ¿para qué, verdad? O sea, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo? ¿Para qué? Y uno sabe que necesita ayuda. Quizás el tema aquí más importante es reconocerse débil, reconocer que yo necesito ayuda, reconocer que yo no puedo solucionar todas las cosas de mi vida y que necesito hablarlas con alguien, y allí es precisamente el tema de la mudez. Yo te decía que lo relacionaba con también la persona era sorda, porque fíjate, Adri, que a veces pasa de que, y eso generalmente ya pasa cuando ya uno cree tener un crecimiento espiritual en el Señor, que a veces hay personas que están allí para ayudarle y le dicen a uno, mira, te tenés que ir por este lado, tenés que dejar de hacer esto, tenés que modificar este comportamiento y llevártelo hacia allá. Entonces, por tal de no escuchar lo que yo inclusive ya sé que me van a decir que yo necesito hacer, entonces digo, me quedo callada y no digo, ay no, ¿para qué voy a decir esto? O sea, si me va a mandar a hacer cosas que no quiero hacer y ni siquiera las tengo pensadas hacerla. Entonces, o sea, imagínate cómo nos envuelve todo este tema y hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces, de alguien que no quiere hablar es porque me vuelvo sorda, porque no quiero escuchar el consejo de nadie, no quiero escuchar nada, no quiero escuchar palabra de Dios, no quiero ir a una asamblea, no quiero ir mucho menos al sacramento de la confesión. O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y empiezan un montón de ideas en la mente que definitivamente no vienen de Dios, todos esos bombardeos que nos alejan de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que abarca. Entonces, yo creo que aquí es ver todo lo que abarca y lo vemos, no solamente, veámoslo inclusive nosotros ahorita que estamos aquí, Marcelo, Adri, Roberto, yo, Zoraida, al día de hoy, en qué áreas yo estoy guardando silencio, de qué estoy callando, ¿verdad? Sobre todo con este momento que hemos estado viviendo realmente tan difícil, ¿verdad? Que hemos tenido que estar encerrados, hemos tenido que estar
viendo nuestros propios pensamientos, o sea, y aquí han salido un montón de cosas y a título, o sea, de verdad, yo les digo, en lo personal, a mí el Señor me ha trabajado tantas cosas que yo pensé primero que ya estaban solucionadas. Eso es en el primer punto. Segundo, que yo decía, no pasa nada, no me afecta, y voy a comentarles algo breve que me van a entender quizás. En mis redes de Facebook, yo tenía una persona conocida desde hace un montón de tiempo, pero fíjense que esta persona, realmente yo tuve un problema y como yo la dejé de ver, a esta persona yo dije, bueno, no hay ningún problema, no pasa nada. Justamente en este tiempo que estamos, ¿verdad? Encerraditos y todo, viene y empieza a poner, yo la tengo de amigo, ¿verdad? Tengo de amiga a esa persona, y empieza a poner comentarios, a postear, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a ver los mensajes y las cosas que postea la persona, empiezo a sentir algo raro y empiezo a pensar, chica, es que fulanita, cómo era, cómo fue, que no sé qué, que lo que me hizo, y empezó a mi mente. Entonces, yo dije, Dios mío, o sea, de esto nunca lo he hablado, y uno a veces dice, no, si yo estoy bien, o sea, a mí no me pasa nada, yo no le tengo rencor a nadie, yo, o sea, con todo el mundo me llevo súper bien, o sea, yo soy un pan de Dios, pues yo soy un angelito, ya casi que solo las alitas me hacen falta que se me vean. Entonces, pero hay cosas, ¿verdad?, que el Señor te las pone evidente, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios mío, aquí me pasa algo, ¿verdad? Entonces, y voy a donde el Señor y le digo en oración, fíjate, le digo, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? O sea, si según yo aquí no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, y ahí el Señor me muestra, ¿verdad? No, claro que sí, fíjate de que esta persona, ¿verdad?, con el daño que te hizo, tú realmente no la has perdonado. Entonces, pero según yo no pasaba nada, ¿me entendés? Entonces, eso es como un ejemplo aislado que yo te puedo dar, que me ha sucedido hoy en este tiempo. Y así como yo te puedo contar o les podría contar varias cositas que yo al día de hoy las sigo relacionando con el tema de la mudez en mi vida, porque yo digo, no pasa nada, no hay problema, total si yo ya no lo veo, total si esto ya no me va a volver a pasar, esto ya lo superé, y lo dejamos enterrado. Y no es así, ¿verdad? Entonces, luego les voy a comentar otra cosa, pero para cerrar más o menos la idea que te quería así contar esa situación actual. Bueno, yo también quiero aprovecharme de que está Zoraida aquí con nosotros y quiero hacerte dos preguntas en una, Zoraida, porque nos ha dado un buen consejo a nivel personal, pero también muchas personas hemos pasado la difícil situación de pasar por un proceso de separación o divorcio en un matrimonio o familia. Entonces, la primera pregunta de las dos es, si tú identificas cuando se pierde la capacidad de diálogo en un matrimonio, en un hogar, identificas eso como un signo de que ahí puede estar el demonio que enmudece. Y segundo, ¿qué recomendación o consejos tú puedes dar a esas parejas, a esos matrimonios, a esos hogares, para que rectifiquen a tiempo y no se destruyan por este demonio que enmudece? Marcelo, creo que has tocado un tema, te voy a ser honesta, no tan sencillo de abordar, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de una relación, o sea, estamos hablando de una pareja, entonces hay dos personas que tienen que estar de acuerdo en algo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quiere pero la otra persona no quiere? Entonces aquí tenemos un problema. Entonces aquí quizás primero lo vamos a ver de manera individual. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? O sea, sí es cierto, cuando hay un problema de una separación, un divorcio, mis papás se divorciaron, ¿verdad? Entonces yo más o menos sé el tema en cuanto a lo que se puede vivir, ¿verdad? En una situación de ese tipo, es de que lo primero es cómo estoy yo individualmente, o sea, cómo está Marcelo, cómo estoy yo si estoy en esa situación. Obviamente en una pareja hay heridas, hay discusiones, hay temas de tira y encoge con hijos, o sea, hay un sinfín de cosas. Entonces, primero es de que si yo he sido libre de poder conversar con alguien las situaciones que me está pasando, y aquí estoy hablando del pastor o ministro, ¿verdad? De eso quizás como es el primer punto, y decir, o sea,
qué es lo que a mí verdaderamente me está pasando y si yo he perdonado, o sea, o he pedido perdón, o sea, y el pedir perdón, sobre todo en una pareja, no quiere decir, ¿verdad? Si está en un proceso de divorcio o ya está divorciado, no quiere decir, no, es que yo le voy a ir a pedir perdón porque me voy a reconciliar voy a volver con ella, voy a volver con ella. No necesariamente estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es de ser libres, o sea, de ser libres. Entonces, si yo ya he encontrado esa libertad en donde yo he perdonado, yo he llevado ese proceso, un ministro me ha acompañado, quiere decir que yo no he guardado silencio y no he dicho yo esta situación yo la voy a manejar, yo sé cómo llevo mi situación con mi pareja. Entonces, primero ese punto. Ahora, ya el tema de que si hay una buena comunicación entre los dos, aquí sí ya se requiere de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo estar en una disposición total de hablar, de conversar sanamente, porque yo ya hice todo ese proceso de sanación, yo ya hablé lo que tenía que hablar, o sea, ya me aconsejaron y ya hice lo que me aconsejaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pero si la otra persona no quiere, ¿verdad? Si la otra persona está completamente cerrada, no es porque yo no quiera hablar, no es porque yo no quiera compartir, no es porque yo no quiera llevar una relación de amistad, si lo podemos decir de esa manera, sino que es porque la otra persona me lo impide. Entonces aquí ya nos vamos en el campo de la reconciliación, que ese ya es otro tema y hasta podría ser otra charla, ¿verdad? De hecho, tengo hay un mensaje nuevo que hay por ahí en donde tocamos precisamente este tema, Marcelo. Gloria a Dios. Entonces, ahí, yo lo veo claro. Si soy yo, ¿verdad? Si yo ya sané, si yo ya hablé, si yo ya pedí consejos, si yo ya pedí ayuda, ya me dijeron cómo dirigirlo, pero la otra persona no me da la apertura para hacerlo, no necesariamente quiere decir es porque tú estás todavía batallando y que te estás volviendo esclavo, ¿verdad? Y no se está haciendo libre, ¿verdad? Entonces, hay que ver precisamente esa parte. No sé si allí contesto tu pregunta, Marcelo. Sí, gloria a Dios, Zoraida, y solamente quizás tú verías esa falta de diálogo o el rompimiento de diálogo como un signo que hay que ponerle atención, Zoraida, en este tema del enmudecimiento. Sí, siempre habría que ponerle atención, hay que ponerle atención porque Dios nos ha creado desde la eternidad para que nosotros nos podamos comunicar. Y si hay una falta de comunicación, probablemente, y quizás aquí es algo que siento decir en este momento, quizás hace falta decirle a la persona y que ese bicho de la mudez no me ataque, o que el orgullo, ¿verdad? Que va relacionado, la soberbia, y va íntimamente relacionado con la mudez, ¿verdad? Y en libertad decirle, perdóname, o sea, perdóname por esto, y hasta inclusive por cosas que no he hecho, ¿verdad? O sea, perdóname inclusive por lo que no he hecho. Entonces, hay que evaluar esa parte para que la comunicación vuelva a fluir de la manera adecuada como Dios quiere. Entonces, creo que por ahí ya dejo una línea, ¿verdad? De lo que sí se podría hacer, porque sí es probable que todavía haya algo que trabajar con el tema de la mudez. Personalmente, ¿verdad? Zoraida, escuchándote nos emocionamos y el tiempo corre, así que vamos a ir a otra alabanza y que quiero que la compartamos, que se llama Tu amor lo vale todo, porque en el próximo segmento vamos a tocar tips de cómo superar esta mudez, ¿verdad? A través de las manos de Dios, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible, Él es el Rey de Reyes, el liberador de liberadores, y su amor lo vale todo. Disfrutemos la alabanza. Escuchemos. Me preguntan cómo puede ser que a esta altura de la historia siga pensando en tu existencia, Dios. Dicen que eres del pasado, un invento elaborado, fruto de la imaginación. Se me ríen si les cuento que te amo
solo y que te siento, que eres todo indispensable. De mis días eres centro y otra forma yo no encuentro de vivir si no es con vos. Estoy cantando de un amor que borra el tiempo. No estoy hablando de tan solo un sentimiento. Quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento. Y por cada uno que viene y me dice ya no creas, la creación proclama entera tu existencia y providencia. Quien me habla te suspira y sin querer dice de vos. Y aunque no me den espacio para hablar de tu persona, ardo en fuego por mostrarles que tu amor no decepciona. Con palabras o en silencio cantaré esto que pienso. Estoy cantando de un amor que borra el tiempo. No estoy hablando de tan solo un sentimiento. Quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento, que tu amor lo vale todo. Quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento, que tu amor lo vale todo. Tu amor lo vale todo, de Pablo Martínez. Y alabanza la que compartimos, porque la misericordia de Dios, el amor de Dios es infinito. Y escuchándoles a cada uno las preguntas, las respuestas de eso, de este mensaje, sabemos que hay que tener esa fortaleza espiritual para progresar y salir de esa mudez. Si me quedé mudo, no era por ese mal espíritu, no era que estaba escuchando y me emocioné a Zoraida, pero te preguntaría, ¿qué consejo nos podría dar para aquellos que hemos detectado un síntoma ahí, que algo no está bien y que sabemos que los problemas que estamos pasando nos impiden, o sea, por X y motivo, ya sea por lo que mencionaba Marcelo, una crisis matrimonial, un problema vecinal, un problema laboral, una enfermedad que nos hace que internamente nos pongamos mudos, ¿verdad? Y que este espíritu maligno que Dios reprenda, pues nos casa, ¿verdad? Y ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que sí también quisiera agregar también para contestar esa pregunta, Roberto, es el hecho de la situación también que viven los jóvenes con la familia. Bueno, realmente estadísticamente hablando, ¿verdad? El 90% de los problemas o de las situaciones personales de los jóvenes vienen a raíz de situaciones con sus padres. O sea, cuando yo escuché esta estadística, a mí de verdad me alarmó en sobremanera, pues yo soy mamá, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios mío, ¿verdad? Realmente no hay que ver de lado esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque siempre hablando con el tema de la mudez, o sea,
quizás al joven yo le podría decir en este momento, la pregunta que se puede hacer es ¿cómo está su confianza con sus papás? Y creo que ese es como el parámetro que el joven ahorita, y en todo, porque aquí en el matrimonio también podemos hacer esa pregunta, ¿cómo está la confianza con tu pareja, verdad? ¿Cómo está la confianza con tu papá, con tu mamá, tu joven? Porque dependiendo de la confianza que tú tengas con ellos, cómo tú resuelves los problemas con ellos, así podemos ver, y ese es un termómetro, si ahí la mudez nos está atacando, y en vez de pedirles ayuda a ellos, al contrario, ¿verdad? Nos estamos como encapsulando y estamos haciendo que el problema se vuelva más grande, simple y sencillamente porque yo no he tenido la confianza de poder hablar con papá o mamá de alguna situación, o algo que me hizo, algo que me dijo, algo que, y aquí me recuerdo de algo, hoy siempre en cuarentena yo tenía una situación, no necesariamente con mi hijo, sino que fue con mi papá. Y fíjense de que, o sea, yo estaba tan como aturdida y abatida, ¿verdad? Y viene mi hijo menor y mi niño y me dice, mira mami, ¿cómo hago tal cosa? Y de verdad, yo sin quererlo ni siquiera me di cuenta cómo le pego un grito, o sea, yo generalmente no grito, yo generalmente no alzo la voz. Entonces, y le dije, ¿y cómo me estás preguntando eso? ¿Verdad? O sea, ahí al contrario de la mudez fue todo lo que salió, ¿verdad? Fue el veneno, ¿verdad? Lo que yo llevaba por dentro. Entonces, o sea, el niño yo le vi la cara, o sea, que lo lastimé con ese grito, porque yo no acostumbro a gritarle. Lo lastimé y, o sea, en el momento, o sea, a mí solamente me dieron ganas de llorar al ver la reacción de mi hijo, y vengo yo y voy corriendo y le digo, mira hijo, mi amor, por favor, perdóname, o sea, perdóname, no quise hacerlo, discúlpame, no estoy enojada contigo. Entonces, porque aquí yo me di cuenta que si yo tenía un problema no era con él para empezar, pero con él me fui a desquitar, y con la persona que lo tenía que hablar no lo había hablado, ¿verdad? Que era con mi papá. Entonces te das cuenta cómo, ¿verdad? Te estoy dando otro ejemplo de cómo la mudez entonces a mí, o sea, me estaba amargando, y es así, una situación que no había podido resolver con mi papá, y me la estaba llevando para otro lado, para otra área de mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso o sea, y se me viene esa pregunta, pues, para el joven, y decirle cómo está la relación y la confianza con tu papá y con tu mamá. O sea, con mi hijo, ¿cómo se resolvió? Porque no lo voy a dejar así, ¿verdad? A medias con esto. O sea, mi hijo me dijo, no mamá, o sea, no te preocupes, te perdono, ¿verdad? Pero a veces decir eso, o sea, decir, hijo, perdóname, o a la esposa o al esposo decirle, mira, perdóname por esto que acabo de hacer. O sea, ahí, si usted no pide perdón, o si usted no, ahí la mudez lo agarra, y usted puede pasar enojado, pues la raíz de amargura, viene el orgullo, viene la soberbia, entonces mire todo lo que viene, ¿verdad? Porque el enemigo cuando manda algo no viene solo, siempre viene acompañado de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso ahorita se me vino a la mente y no quería dejar de compartirlo, pues, porque el joven tiene que tener la confianza con sus padres, ¿verdad? Y si esa confianza no existe, joven, de verdad hay que revisar qué es lo que está pasando ahí, qué cosas no he podido conversar con mi papá, con mi mamá, y pues a nosotros también, ¿verdad? Con nuestros seres queridos, esposas y esposos para los que estamos casados, ¿verdad? Que yo aquí les podría dar otro ejemplo ya de esposos, pero no lo voy a hacer por el tiempo, pero sí también pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que era la pregunta que Roberto, ¿verdad? ¿O cómo? Hay algo, antes de responder exactamente la pregunta, porque va relacionado con la respuesta, es que yo quiero hacer la diferencia entre la mudez y el silencio. La mudez es algo que tengo y necesito hablar, pero yo no lo quiero hacer. O porque creo que yo lo puedo solucionar, o porque lo que me van a decir que tenga que hacer, yo no lo quiero hacer. Entonces, eso es la mudez. Ahí es donde está el demonio que está, ¿verdad? Bombardeando para que yo calle y que no sea libre. O sea, el problema es que eso me hace ser esclavo. Yo me vuelvo un esclavo. El enemigo quiere que yo sea una esclava siempre. Pero Dios me quiere dar la libertad, ¿verdad? Entonces, la mudez me lleva a la esclavitud, a hablar de lo que hay en el fondo de mi corazón con alguien, no con todo el mundo, con alguien que me va a llevar de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí yo voy a encontrar libertad, y en la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Hablé porque tuve fe, en 2 de Corintios. Entonces, el silencio, fíjense que el silencio es parte de la solución, es parte de todo esto. El silencio yo lo hago con Cristo. El silencio yo lo hago en la oración. El silencio se da después de que yo
voy con el Señor y doblo rodillas y le digo, me está pasando esto, me siento infeliz, me siento que me falta alegría, me siento enojada todo el tiempo, no sé, o sea, aquí estoy dando ejemplos de lo que puede estar pasando en cada quien. Entonces yo lo llevo a los pies del Señor. Y después de que yo le digo todo esto al Señor, o a veces ni es necesario decirle nada porque el Señor lo sabe todo y sabe cómo nos sentimos, frente a Él, frente a Cristo, frente al crucifijo, que fue uno de los consejos más hermosos que a mí me han podido dar cuando yo estaba haciendo esta charla. Y fíjense que por acá tengo, miren, por acá tengo este crucifijo, porque ¿cuál es una de las soluciones? Un sacerdote me dijo, guarda silencio delante de Cristo crucificado. Porque en ese silencio, y aquí hay una diferencia, ¿verdad? En ese silencio el Señor te va a hablar y te va a decir qué es lo que verdaderamente está aquejando tu corazón. Y ahí el Señor nos da la respuesta. Guardar silencio delante del Señor frente a un crucifijo no es nada fácil. Lo intenté durante 2 semanas y no lo lograba. Eran 20 minutos los que tenía que estar en silencio y no lo podía hacer. Habían pensamientos, habían cosas, ruidos de afuera. Después casi de 2 semanas y media que logré tener ese silencio con el Señor. O sea, fue algo sorprendente en donde el Señor sentí que audiblemente me dijo, te pasa esto, vas por aquí. Entonces, ¿qué es la primera recomendación que yo les puedo dar? Doblar rodillas, ir delante del Señor, si tú puedes, delante del crucifijo y preguntarle y guardar silencio. El Señor te va a revelar y el Señor te va a decir qué te está pasando y a dónde la mudez te está atacando, porque te quiere hacer siempre esclavo. Entonces, después de esto, cuando ya hagamos ese examen de conciencia frente a Cristo, entonces cuando hacemos ese examen de conciencia, entonces yo ya voy libremente al sacramento de la reconciliación y le digo al Señor, me pasa esto, hay en mí pecado de la soberbia, hay orgullo, pero usted ya sabe exactamente en qué situaciones y el Señor hasta se la revela, en tal momento, en tal situación y con tal persona. Claro, al sacerdote no le voy a decir todo con lujo de detalles, pero sí sé cuál es el pecado que no me deja ser libre. Entonces, esto, además, tenemos la bendición de ir donde, porque a veces ni yo sé lo que me pasa, solo me siento así, y en ese momento yo le digo al Señor, le puedo acudir, donde mi pastor o donde mi ministro y decirle, no sé lo que me pasa, ayúdame. Y ese es el camino para salir de la esclavitud y encontrar la libertad en Cristo. Gloria a Dios, Zoraida. Y el tiempo volvió a correr y yo quisiera que cerraras con una oración para que los que nos están escuchando pues rompan esas cadenas, rompamos esa mudez que tenemos y que la convertamos en bendición de la mano de Cristo, de la mano de nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, pongámonos entonces, ya estamos en la presencia del Señor, pero nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, sabes que en esta tarde hemos hablado de un tema, mi Cristo, que quizás nunca te lo había llevado a tus pies. Señor, ante la pregunta, y yo soy mudo, yo soy muda, quizás si yo la contesto a la ligera, yo te puedo decir que yo tengo la libertad de hablar porque yo hablo lo que me gusta, lo que quiero, lo que me encanta. Mi Dios y mi Rey, pero ante esta pregunta, tú sabes que quieres que yo te responda cuáles son aquellos temas que están anidados, atados en lo más profundo de mi ser y que yo no he podido soltar, yo no he podido hablar. Son aquellos temas, Señor, que me vuelven un esclavo, porque el pecado me hace, Señor, que yo sea un esclavo. Y escucho en mi mente mentiras, me susurran las mentiras, Señor, que me dicen, cállate, no digas, está bien, no pasa nada, no hay problema, todo mundo lo hace, tú no eres un santo. Señor, hay tantos pensamientos que me bombardean y por guardar las apariencias de quién soy, de lo que soy, no he podido hablar, no he podido ser libre.
Señor, hoy vengo delante de ti y en libertad quiero decirte que me ayudes a profundizar en los rincones más oscuros de mi corazón, que me lleves inclusive hasta el momento de mi concepción. Quiero hacer un repaso contigo y que me pases esa película de mi vida, de cada instante, de esos momentos que causaron heridas, que causaron dolor, que causaron sufrimiento y que yo las he callado. O esos momentos, Señor, en donde yo voluntariamente he decidido optar por el pecado y he salido dañada y me da pena y me da miedo hablar de ello. Y por eso me siento atada aún, como que tengo un grillete atado en mi tobillo que no me deja avanzar contigo, Señor Jesús. Quiero dejar de ser muda, quiero hablar, quiero ser libre, Señor. Ven y con tu Santo Espíritu derrama la gracia que yo necesito para poder ser libre. Aquí estoy delante de ti, mi Jesús. Te presento mi necesidad, te presento mi corazón. Te lo quiero abrir de par en par, mi Jesús, completo, sin cerrar ninguna puerta de mi corazón, todo. Porque yo sé, Señor, que tú me vas a cuidar, porque tú eres el amor perfecto, porque tú me das ese amor grande e inmenso que tú tienes. Pero yo a veces no lo puedo recibir plenamente, porque aún soy esclava, Señor. Soy esclavo. Aquí estoy ahora delante de ti, pidiéndote que me des esa gracia de poder ver, de poder escuchar y de poder hablar para encontrar la libertad en ti, Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, en tu santo y poderoso nombre hemos orado, con la intercesión de nuestra amada Santísima Virgen María y el poder actuante del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas Gloria a gracias, Dios. Zoraida. Quedan las puertas abiertas para la próxima invitación. Y qué alegría compartir con Adri y con Marcelo, que estuvo linda aquí de compartir. Marcelo, bienvenido. Ya como que estaba bien entrenado, Marcelo. Gracias, qué bendición. Como que sí, estaba desde hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Gracias, Soraya, y quedan invitados para un próximo programa en Sentados en un Café, En un café con Jesús. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.